ha informado que en efecto el ciudadano ha sido detenido en esta ciudad de La Tacunga a las 0:30 y estamos dentro de las 24 horas, así como también de la información que ha sido presentada por parte de la Fiscalía General del Estado, y que también ha sido remitida a mi conocimiento, se ha puesto en conocimiento del doctor Carlos Poveda y de los profesionales del derecho la información que tiene la Fiscalía respecto a los elementos de convicción que han recabado hasta el momento. Si es que existe alguna falta administrativa por parte de los señores fiscales, por favor, la señora Gabriela Granja, el técnico de TICS, por favor, que esté atento para que no existan estas interferencias. Si es que existe algún proceso administrativo, alguna falta administrativa respecto de la actuación de los señores fiscales que no han puesto en conocimiento de la defensa de la persona detenida, las piezas procesales en cuanto a la investigación, eso es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, pero la señora fiscal ha manifestado que en efecto la defensa del señor Leonidas Issa en todo momento ha tenido acceso al expediente, con las limitaciones, por supuesto, que hemos tenido en toda la jornada de este día, tomando en cuenta que tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Consejo de la Judicatura, las limitaciones respecto al ingreso y salida sí han sido evidentes, considerando también el momento que estamos viviendo frente a una paralización. Respecto de que no se le ha leído los derechos constitucionales, existe un parte policial en donde se puede advertir que en efecto el ciudadano sí fueron leídos los derechos constitucionales, y si bien ha indicado que su traductor se ha presentado a la unidad de flagrancia en la ciudad de Quito a las 8 de la mañana, es público y notorio que el señor Leonidas Issa en esta audiencia ha indicado que no es necesario traductor, a pesar de que se evidencia que la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional tomaron todas las precauciones respecto de informarle cuáles son los hechos que generan su detención, y en esta audiencia la señora fiscal ha sido muy clara en indicar cuáles las circunstancias de la privación de libertad. Considero que con los elementos que han sido expuestos por la Fiscalía General del Estado, la suscrita considera que no existe ningún tipo de actuación ilegal en cuanto a la detención, en virtud de que al momento el ciudadano por cuestiones de seguridad ha sido trasladado hasta un centro de carácter civil como el Aeropuerto General del Cantón La Tacunga, a fin de que él tenga las seguridades, tomando en cuenta que es público y notorio también que en la ciudad de La Tacunga sí existió en todo el transcurso de la jornada de este día acciones que ponen en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos. Por lo tanto, al momento, con la información que nos ha puesto en conocimiento la Fiscalía General del Estado, la certificación que ha sido remitida, la información también que ha sido presentada por el doctor Carlos Poveda, considero que sí existe, sí se ha cumplido con las disposiciones expresas, en virtud que la privación de libertad del ciudadano ha sido frente a un hecho que considera como un presunto delito, y por lo tanto el Estado está en la facultad de proceder con la detención y ponerle a orden de la autoridad competente, que en este caso es mi persona, y lo estamos realizando dentro de las 24 horas. En razón de aquello, declaro la legalidad de la detención del ciudadano Leonidas Issa, así como también declaro el hecho como flagrante. Tiene nuevamente la palabra la señora fiscal. Señora fiscal, está apagado su micrófono. Gracias, señora jueza. Conforme lo establecen los artículos 410 y 411 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el artículo 195 de la Constitución de la República, Fiscalía es titular de la acción penal pública. En tal virtud, también en concordancia con el artículo 595 del mismo cuerpo de ley, procedo a formular cargos en contra del señor segundo Leonidas Issa con las generales de ley establecidas: de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 050-244-0480, de estado civil casado, de ocupación autoridad indígena nacional, de 39 años de edad, residente y domiciliado en la comunidad San Ignacio, en la parroquia Toacaso,
Cantón Latacunga, provincia del Cotopaxi, quien sería partícipe del presunto delito tipificado y sancionado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, esto referido a la paralización de un servicio público, en concordancia con el artículo 42, numeral 2, literal A del COIP, este caso pues como autor mediato. Dentro del relato de los hechos, señora jueza, como yo ya lo había mencionado, se habría presuntamente ocasionado actos del día 14 de junio del 2022 a las 0:20 aproximadamente en el sector del barrio El Progreso, Panamericana Norte, E35, cerca del ingreso de Pastocalle, Cantón Latacunga, provincia del Cotopaxi, en donde el señor segundo Leonidas Issa Salazar se encontraba conjuntamente con varias personas alentando para que se realicen actos de violencia, obstaculizando en este caso, las carreteras y destruyéndolas para impedir el paso de los medios de transporte público, así como el transporte pesado que llevaba alimentos de primera necesidad. Es importante mencionar que estos hechos producen una falta al derecho de movilidad para dirigirse a diferentes puntos de la provincia, así como varios transportes que dejaron de dar la alimentación a las personas que lo necesitaban, determinándose de esta manera la participación en el delito. Momentos en los cuales este fue visualizado por agentes de la policía de su actuar y posteriormente, como lo había indicado, se habría subido a un vehículo retirándose del lugar, siendo interceptado posteriormente por los agentes aprensores en el presente caso. Como elementos de convicción, señora jueza, debo referirme a los siguientes. Tenemos el parte policial suscrito por los señores Coronel Miller Rivera Renán Fabricio y el general Luna Villavicencio Alain González. Dentro del mismo parte policial se establece que el día, hora, lugar de los presuntos hechos, estos habrían observado ciertas circunstancias que se estaban dando y que se conocen a nivel nacional y posteriormente, pues, al ver esta actuación de la persona, en este caso, el señor Leonidas Issa, ellos proceden a realizar la aprehensión leyéndoles los derechos constitucionales del artículo 77, numeral 3 y 4 de la Constitución de la República, de igual forma utilizando los medios legales, en este caso una persona traductora, también en el idioma español. Es así que también para afianzar, y evidentemente esto constituye un hecho referencial, tenemos las versiones de ambas personas, de ambos agentes aprensores, en los cuales ellos se ratifican en su parte policial, indicando lo ya mencionado para no ser repetitiva. Tenemos adicionalmente, señora jueza, la versión del aprendido. Y aquí sí quisiera hacer énfasis, señora jueza, la versión del aprendido consta el nombre del doctor Carlos Poveda Moreno, pues es quien estaba asesorando y pues de esta manera se establece que se cumplieron además con los derechos constitucionales. En la misma se indica que tiene su derecho constitucional a guardar silencio. Indica además que rendiré su versión en el idioma castellano y ha decidido mencionar aquello. Indica también que se encuentra en un recinto militar, demostrando fiscalía con el certificado y que también tengo como elemento de convicción que dicho parecer del señor aprendido pues no consta como él lo ha mencionado. Tenemos adicionalmente el reconocimiento del lugar de las evidencias con el oficio número DINITEC JSZCRIM SZ05 IOT-2022-3179, suscrito por los peritos Vladimiro Vega Tigasi y Denis Gavilanes, en el cual, señora jueza, pues establecen que se han recabado algunas evidencias, así como el reconocimiento del lugar de los hechos, las cuales han sido cumplidas, fijadas, y posteriormente, pues, de haber cumplido el procedimiento normal
que realizan los señores peritos, trasladados hasta el centro de acopio para ser ingresados bajo cadena de custodia. En el reconocimiento del lugar de los hechos suscritos por los mismos agentes policiales, señora jueza, es necesario mencionar que aquellos, a través también de fotografías, dan a conocer que el lugar de los hechos es una escena abierta que se encuentra situada en el circuito Pastocalle, barrio El Progreso, Panamericana Norte E35, cerca del ingreso a Pastocalle, y determinando las coordenadas donde específicamente pues se habría suscitado el presunto hecho. Tenemos también la versión del sargento Franklin Homero Reynoso Tapia, quien constituye un testigo dentro de la presente causa, indicando que el día 14 de junio del 2022, aproximadamente a las 0:20 horas, este miembro policial se encontraba realizando las actividades necesarias en precautelar la seguridad de la ciudadanía, y que él había observado que el señor Isa Leonidas, dirigente de los indígenas, se encontraba en el lugar de los hechos ya antes descrito, y que se podía visualizar el cierre de vías, la instigación a realizar estos actos, impidiendo que esta persona, impidiendo que los transportistas puedan pasar de un lugar a otro para la libre movilización. Indica además que posterior a estos hechos, y que han sido vistos por varios miembros de la policía, fue capturado, en este caso, el señor Leonidas Isa, metros posteriores de dicho lugar. Asimismo, consta la versión del señor Edison Gustavo Galarza Gallardo, también miembro policial y que también pudo observar el hecho, y menciona que efectivamente él estuvo con los agentes aprensores en el lugar, mencionando además que se habían observado obstaculizaciones y el impedimento del transporte pesado, así como medios para transportarse públicamente, y que incluso habría observado la destrucción y los obstáculos que existían en dicho lugar, y posteriormente pues que habría subido el señor Leonidas Isa en un vehículo, siendo obviamente aprehendido posteriormente por parte de los agentes policiales ya mencionados. Existe además un informe técnico pericial de audio, video y afines, señora jueza, que es suscrito por los peritos, si me permite, veo los nombres: Efraín Argüello Arellano y David Espín Esteves, peritos en audio, video y afines, en donde se realizan la materialización, la extracción del video otorgado en legal y debida forma por parte de Ecuavisa, y posteriormente ha hecho una secuencia de imágenes dentro de las mismas, donde se puede observar claramente la obstaculización de la vía pública, y no solamente aquello, sino también la quema de llantas y destrucción de la carretera, estableciéndose pues además varias secuencias fotográficas en donde se puede determinar dichos actos. Existe también un informe preliminar de la Policía Nacional realizada por los agentes de policía Vivas Lobato, Walter Ramírez y Molina Zarzosa Santiago. Dentro de los mismos, pues en informe preliminar se puede conocer acerca de la identificación de los participantes dentro del presente caso, el acudimiento hasta el lugar de los presuntos hechos y algunos otros datos donde se dan a conocer pues la existencia de este presunto hecho. Con todos estos elementos, señora jueza, tenemos lo suficiente como para poder demostrar a usted la participación del señor Segundo Leonidas Isa Salazar en el acto ya mencionado, tipificado y sancionado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, y en tal virtud Fiscalía decide iniciar una instrucción fiscal en su contra, determinándose que de acuerdo al artículo 640 del mismo cuerpo de ley se trataría de un procedimiento
directo, solicitando a su autoridad en su debido momento, señale día y hora para que se proceda a realizar la audiencia de juzgamiento, sean notificadas las partes de la decisión que ha tomado Fiscalía y respecto de la medida cautelar que Fiscalía solicitará, señora jueza, debo mencionar lo siguiente. Debemos tomar en cuenta, señora jueza, que una prisión preventiva es una medida cautelar y no una pena anticipada. ¿Por qué me refiero a esto, señora jueza? Analizando lo que establece el artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal, existe la finalidad de las medidas cautelares. Dentro del presente caso, tenemos el derecho a que la víctima, en este caso directa, que sería el Estado, reciba una reparación, así como las indirectas. ¿Quiénes son las indirectas? La misma ciudadanía, aquellos que fueron perjudicados en el sentido de no poder movilizarse oportunamente en altas horas de la noche, en el hecho de que no pudieron realizar varias acciones en contra, y esto pues en contra de sus derechos constitucionales. La prisión preventiva, señora jueza, aseguraría el cumplimiento de una pena además y garantizaría de esta manera la reparación integral que se pueda evidentemente conseguir dentro de una sentencia condenatoria. El artículo 520, numeral 4, también hace mención en cuanto a la necesidad y proporcionalidad de las medidas que se deben aplicar en estos casos, señora jueza, y es por aquello que yo mencionaré lo siguiente para poder justificar lo que establece el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, y esto es de manera fundamentada lo siguiente. El artículo 534 numeral 1 establece el cumplimiento de que este delito sea un delito de acción penal pública. Evidentemente, aquí en este caso existe un sujeto activo y existe un sujeto pasivo en donde existen varios elementos de convicción para determinarlo. Versiones, reconocimiento del lugar de los hechos, audio, informe de audio, video, entre otras, parte policial, y refiriéndonos a que el parte policial evidentemente es referencial, que es sustentado justamente por las versiones que se ha tomado dentro del presente caso, y no se encuentra este tipo de delito establecido en el artículo 415, en donde se denomina pues se determinan los delitos de acción penal privada. Por lo tanto, hemos justificado de esta manera el primer numeral del artículo 534. El segundo elemento, que los elementos de convicción que tengan la seguridad de que exista elementos para poder establecer en este caso que el participante del hecho sea un autor mediato. Es así que a través de las versiones de los agentes policiales, que fueron aquellos que pudieron observar los hechos realizados por el señor Segundo Leonidas Issa Salazar, nos da clara evidencia de que se trataría del participante. No existe duda alguna de aquello, no existe una duda de que el participante sea otra persona, sino la misma que se ha mencionado, así como los demás elementos como reconocimiento del lugar de los hechos, entre otros que ya han sido anteriormente mencionados por esta fiscalía. Aquí ha existido varias circunstancias de las cuales ha sido afectada la ciudadanía. Esto es la obstaculización de un servicio público como característica principal del presunto delito, el derecho al buen vivir, el derecho a la seguridad, el derecho al abastecimiento de la propiedad de bienes, señora jueza, y estoy hablando de los derechos que posiblemente se vulneraron al momento de cometer este ilícito. En este caso, señora jueza, estos derechos tienen mayor relevancia que los derechos a la libertad.
y constituyéndose evidentemente una gran cantidad de víctimas indirectas, en este caso la ciudadanía, que fueron afectados, pues debería existir una ponderación en este caso y tiene mayor relevancia. Asimismo, señora jueza, quisiera mencionar lo que establece el numeral 3. Y vamos a mencionar lo siguiente. Deberé mencionar, bajo el principio de lealtad procesal, que del segundo inciso del numeral 3 del artículo 534, no se ha podido determinar que el aprehendido haya incumplido medidas alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, de lo cual, señora jueza, sí se ha podido determinar, como lo hemos mencionado, que al principio de la proporcionalidad se atentó un bien jurídico, y no solo un bien jurídico, sino varios bienes jurídicos dentro del presente caso, que evidentemente se ponderarán en contra del derecho a la libertad. Por lo tanto, se justifica el pedido y la justificación del segundo inciso de este artículo. Adicionalmente, señora jueza, debemos referirnos también que, si bien es cierto, el juez garantista debe observar que se cumple el debido proceso y que la prisión preventiva no sea excesiva. Sin embargo, también debe precautelar y proteger los intereses que en su mayoría se hayan vulnerado. Y por lo tanto, considero que las medidas alternativas a la prisión preventiva son insuficientes, aquellas que están establecidas en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal. Me referiré a la prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse periódicamente. Evidentemente tenemos muchos elementos de convicción con los cuales se ha determinado la existencia de un presunto delito ya referido tantas veces, y existe la posibilidad de que por estas circunstancias la persona no se vaya a presentar a una presentación, valga la redundancia, periódica, y tampoco tenemos las circunstancias de que no vaya a querer salir del país y se quede en la impunidad este hecho. De igual forma, el dispositivo de vigilancia electrónica no es suficiente. ¿Por qué circunstancias? Todos conocemos la ineficacia, la tardía para poder incorporar estos medios de vigilancia electrónica, lo que correspondería pues a una posible fuga, en este caso, si así se lo quiere llamar, o no la participación del principio de mediación dentro del presente caso. Respecto de la detención, evidentemente no podemos establecer, no nos compete dentro de este caso, no tiene relevancia para discutirlo. El arresto domiciliario, señora jueza, tampoco se puede aplicar. ¿Por qué circunstancias? Porque únicamente esta está establecida para mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas que tengan enfermedades catastróficas, por lo tanto tampoco cabería dentro de este presente caso y correspondería a la emisión de prisión preventiva. Por tanto, señora jueza, también quisiera referirme, en el caso de que se presenten arraigos, pues ya está mencionando la Corte Constitucional de que estos no se los debe tomar en cuenta, sino dentro de un proceso como conocimiento de manera general. Con estas argumentaciones y justificaciones que he dado, solicito a su autoridad se emita la prisión preventiva en contra del señor Segundo Leonidas Isa Salazar. Señora jueza, salvo su mejor criterio, y desde ya solicito nuevamente la palabra, escuchando la argumentación que pueda dar la contraparte para que pueda hacer posteriormente mi intervención y el derecho a la réplica. Señora jueza, con estos antecedentes, muchas gracias. Gracias, señora fiscal. Tiene la palabra la Procuraduría General del Estado. Me va a informar si tiene clara la formulación de cargos y se pronuncia respecto a la medida cautelar requerida.
Sí, doctora, está claro lo que ha manifestado la Fiscalía. Simplemente establecer que, como ya lo ha manifestado la Fiscalía, al ser la titular de la acción penal, y en este contexto, la institución ha cumplido con los requisitos establecidos en el 595, numerales 1, 2 y 3, al individualizar la persona procesada, las circunstancias de los hechos relevantes, así como la infracción penal a que se le ha imputado al ciudadano segundo Leonidas Isa Salazar, que en el presente caso sería el establecido en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, y con los elementos resueltos que han servido como fundamento jurídico para formular cargos por parte de la Fiscalía. Específicamente con relación a las medidas cautelares, señora jueza, debo señalar que se deberá resolver en virtud de los elementos que ya fueron expuestos en esta audiencia por parte de la Fiscalía como titular de la acción penal y de los presupuestos previstos en la Constitución y en el Código Orgánico Penal. Finalmente, en vista del tipo de procedimiento requerido por la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado preverá los mecanismos legales idóneos para la defensa del patrimonio nacional y del interés público. Eso es cuanto tengo que decir con relación a esta audiencia, señora jueza. Gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Carlos Poveda. Se va a pronunciar si tiene clara la formulación de cargos y se pronunciará respecto a las medidas cautelares requeridas. Señora jueza, yo creo que todo el mundo nos está viendo en este momento porque hay un canal digital que nos ve. Yo sí quiero, y está la Defensoría del Pueblo, impugnar la objetividad de la Fiscalía y hasta su grado de imparcialidad, y le digo con total respeto. La primera decisión que usted adoptó casi dio lectura. Y esta es una preocupación, porque depende la vida del ingeniero Leonidas, y que me escuchen todos, porque están también periodistas. Ya nos hemos acostumbrado, y perdón que diga, a domesticar a la función judicial. Porque ese es el sentimiento que tenemos, señora jueza. Voy a ir al aspecto preciso, para demostrarle que nunca le dejaron defenderse al ingeniero Isa. Con su venia quiero que por secretaría se certifique la hora de notificación de audiencia y de los documentos y elementos de convicción a mi correo electrónico, por favor. Señor secretario, por favor, certifique. Sí, ¿me escucha, doctora? Sí. Sí, efectivamente, doctora, debo indicarle que la providencia que ha sido elaborada dentro de la causa asignada con el número 05283 2022-01164 de fecha martes 14 de julio del 2022 a las 21 horas con 07 minutos, se ha notificado a los correos electrónicos del doctor Carlos Poveda, que indica capo 603 6@gmail.com, maferpoveda28 @gmail.com. Esto es todo cuanto puedo certificar, señor juez. Doctora Marisela Llanes, le escucho. Estoy en la palabra, señora jueza. ¿Me permite, por favor, proseguir? Claro. La doctora Llanes ya intervino. Sí, pero es respecto de lo que usted está solicitando, la certificación. Permítame hablar. Termino mi elocución y habla la señora fiscal. Ya no hay problema, doctor, por favor, le escuchamos. 21 horas 07. Igualmente, a través de su intermedio, que certifique el secretario si está a disposición la digitalización de los documentos referidos, por favor. Certifique, por favor, señor secretario. Efectivamente, señora jueza, le informo que en esta secretaría se encuentra presente el proceso físico 05283-2022-01164. Así también informo, señora jueza, que a través del sistema de comunicación telemático por parte de la señora fiscal ha remitido documentación adjunta, la cual también ha sido puesta en conocimiento mediante el sistema de dispositivo WhatsApp al doctor Carlos Poveda. Continúa, doctor, por favor. Doctor, por favor, continúe. Está con su micrófono apagado.
Marquito, por favor, ¿me puede informar si me están escuchando? Doctora, en la sala de audiencias le escuchamos perfectamente. Por favor, en TICS el señor Carlos Poveda me indica desactivado. Verificar, por favor. Señora jueza, ¿puede verificar aquí en el sistema Zoom que el doctor Carlos Poveda tiene apagado el micrófono? Doctor, está apagado su micrófono. No se encuentra desactivado. Recién me acaban de activar. Otra transgresión. No, doctor, discúlpeme, pero no es su teléfono estaba señor, apagado. Continúe, por favor, doctor. Personas. Continúe, por favor, le celular, escuchamos. señora jueza, está sustraído desde la anterior semana. No recibo ningún mensaje. Y esa no es la forma de comunicarse. Acudimos a la instalación desde la función judicial y no nos dejaron ingresar indicándonos que era telemática esta audiencia. Otra transgresión. No hemos conocido siquiera los elementos de convicción. Voy a proseguir. Se ha indicado, señora jueza, de que hay elementos suficientes para emitir una medida cautelar. Y la Fiscalía no ha sido capaz ni siquiera de cumplir con lo que dispone el artículo 282, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Si no he tenido yo el alcance a informar de los elementos de convicción, peor aún, a contradecir los mismos. Se habla de audios y pericias para extracción de información y se ha incumplido el artículo 500 del Código Orgánico Integral Penal. Hijo de puta, brinco la vela. 34, tiene que hablar sobre eso, loco. A ver, por favor, Pablo Rosero, señor Nelson Tigmasa, por favor, proceder a retirar de la sala virtual al señor Pablo Rosero. Continúe, doctor. Yo le solicitaría que desconecte a todos los que no muestran su cara. Esa fueron las reglas. Esa es una disposición que se le ha dado, por favor, a los señores de TICS, Desconécteles a los que no muestran su rostro. Las personas que no están identificadas y con cámaras apagadas deben salir de la sala. Por favor, Nelson Tigmasa, quien es el coordinador de audiencias, cumplir con esta disposición. En este momento procedemos. Continúe, doctor. Está apagado su micrófono, doctor. Por favor, Nelson, ayúdame verificando qué es lo que ocurre con el doctor Poveda, que indican está desactivado. Ingeniero Tigmasa, por favor, cumpla la disposición de la señora jueza. Desconecte a quienes no indican su rostro. Doctor, puede continuar. Estamos en eso, mi doctor. El doctor sí está con el audio, está completamente, se le escucha Sí, todo. en este momento, pero se me Verificar va que el todo audio. esté de manera adecuada en cuanto a la conexión y a la conexión del doctor Carlos Poveda para que no exista ningún tipo de inconveniente. De igual manera, ya se le ha dado la disposición de que personas que no se encuentren con cámaras encendidas tienen que retirarse de la sala de audiencias y las personas también que interrumpen de manera inapropiada el tranquilo desarrollo de la audiencia. Por favor, doctor, puede continuar. Gracias, señora jueza. Se ha indicado de que se cumplen los elementos contemplados en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. El numeral primero establece los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. En este sentido, yo le había solicitado al señor secretario que se nos indique precisamente para efectos de contradicción qué elementos de convicción fueron digitalizados. El expediente fiscal nunca fue puesto a nuestro conocimiento. El principio de contradicción es uno de los derechos fundamentales del debido proceso. No hemos podido controvertir, no hemos podido ni siquiera acudir a una inspección judicial, a un reconocimiento de evidencia, a una explotación de audio y video, conforme usted podrá analizar de manera más detenida, porque usted sí tiene acceso al expediente fiscal, yo no. En ese sentido, se incumple inclusive lo que dispone el artículo 282, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial,
en donde establece que debe garantizarse el ejercicio de la defensa en todas las fases y etapas del proceso penal. Esto no se verifica. Y esto evidentemente cae dentro de un ejercicio de ilicitud probatoria y sobre todo de elementos de comisión. El segundo elemento que dispone el artículo 534 sugiere elementos de convicción claros, precisos y justificados de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. En todo caso, la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. Y aquí existe una disfunción doctrinaria y dogmática porque se ha acusado de autor mediato. El autor mediato no tiene el ejercicio de la acción de forma directa material. Es un autor que tiene una cadena de mando y una organización bajo su mano. Este técnicamente es el autor mediato, donde se ha demostrado el dominio del acto, la cadena de mando, la prestancia de una organización dispuesta a ejercer una disposición del señor ingeniero Leonidas Issa. Ni siquiera han justificado la existencia de la CONAIE. ¿Cuáles son las personas que actuaron bajo la inducción y bajo el predominio de acto del ingeniero Leonidas Issa? Dice otras personas, ni siquiera identifica qué otras personas son las que supuestamente han corroborado y han colaborado con este ejercicio de carácter delictivo. Por lo tanto, tampoco tenemos elementos de convicción y resulta totalmente contradictorio establecer un delito de paralización de servicio público en esa categoría. El tercer elemento señala, y este es el más importante, indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena. Para este efecto, la o el fiscal demostrará que las medidas cautelares personales diferentes a la prisión preventiva no son suficientes. En el caso de ordenar la prisión preventiva, la o el juez obligatoriamente motivará su decisión y explicará las razones por las cuales las otras medidas cautelares son insuficientes. Señora jueza, ¿cuáles son los elementos que la señora fiscal ha demostrado bajo un principio de contradicción de que aquellas medidas no privativas son insuficientes? No se puede establecer bajo conjetura, bajo prejuicio simplemente o bajo la palabra de fiscalía. Tiene que haber efectivamente elementos demostrables. Porque una vez que la señora fiscal establece este criterio, le corresponde a usted motivar de manera debida, conforme al artículo 7697 literal L, las condiciones y los elementos que a usted, con una comisión, le aseguran de que el señor ingeniero Leonidas Issa no se va a presentar a juicio. Pero aquí viene un tema muy importante y que perfectamente sabe la señora fiscal. Inclusive esto ha hecho una maestría al respecto. En el sentido de que el señor Leonidas Issa mantiene una condición de indígena. El convenio 169 del OIT, artículos 10.1 y 10.2, establece las salvaguardias indígenas, reconocidas inclusive por la Corte Constitucional del Ecuador, en donde se dispone que no se deben imponer medidas privativas de libertad cuando se establece la condición indígena. Vamos luego a demostrar si, a través de documentos compartidos, la pertenencia a la comunidad indígena. La propia Corte Constitucional ha establecido este criterio, caso Guao versus Tao. Por lo tanto, inclusive la Corte Nacional de Justicia ha establecido medidas alternativas e inclusive post-sentencia, y que también conoce la señora fiscal porque ha recibido un curso sobre derecho indígena, y que me extraña que no lo haya explicado el día de hoy. Bajo esta situación también vamos al artículo 4, que se trata de una infracción sancionada con pena de liquidación superior a 1 año. En los requisitos descritos en los números 1 y 2, el parte policial no constituye ningún elemento de convicción, ni será fundamento para solicitar o conceder la prisión preventiva. El parte policial es exclusivamente referencial. La señora fiscal nos ha adjuntado, a criterio de ella, partes policiales.
Pero lo que es más grave, ¿quiénes rinden las versiones? Los que precisamente estaban y elaboraron los partes policiales. Por lo tanto, estos son criterios referenciales que usted debe descartar de cualquier manera que sirva como un elemento de comisión o fundamento para privar de libertad al ingeniero Leonidas Leza. De ser el caso, el juzgador, para resolver sobre la prisión preventiva, deberá tener en consideración si la procesada incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad en cualquier otra causa. Ya ha dicho la señora fiscal que evidentemente no se ha incumplido. Por lo tanto, señora jueza, bajo este criterio de elementos que estamos disponiendo, no se tiene los elementos suficientes para considerar y fundamentar una privación de libertad que de per se ya es ilegítima, arbitraria y abusiva. El convenio 169 es muy importante que usted maneje ese criterio, señora jueza. La Corte Constitucional ya ha dictaminado al respecto. Si quisiera igualmente, señora jueza, establecer con su